Comenzamos la corrección del examen de julio de 2017 con la carátula que vamos a tener en este curso, ¿vale? Tenemos la opción A, el primer problema. Yo ya no he puesto de qué va, pero esto es de intervalos de confianza, que es un tema que en este curso pues no nos dio tiempo de ver, ¿vale? Entonces este primer ejercicio no lo hacemos. El segundo problema, si lo leemos, es un problema de probabilidad. Entonces, si lo leemos claramente, tenemos que se juegan los videojuegos en 3 lugares con 3 aparatos diferentes y que se juegan, pues los juegos son de acción, de estrategia y de otras categorías, ¿vale? Y nos piden construir el árbol de posibilidades. El árbol de posibilidades queda un pelín grande. Tenemos en principio 3 opciones. Si jugamos a ordenador, a PC, en consola o con móvil, ¿vale? Y el enunciado me dice que a ordenador es un 30%, en consola es un 45% y por tanto el resto, un 25%, juega con el móvil. Dentro de los juegos de PC tenemos 3 opciones que son de acción, de estrategia y de otras categorías, ¿vale? Entonces aquí tenemos un 50% que son de acción y un 40% de estrategia. El resto, que es un 10%, de otras categorías. Si jugamos con consola exactamente igual, tenemos un 70% de estrategia, un 70% de acción, un 10% de estrategia y el resto, que es un 20%, en otras categorías. Y por último, para móvil, tenemos de acción, de estrategia y de otras categorías, un 25% en las dos primeras y un 50% en el resto, ¿vale? Si calculamos las probabilidades de las ramas, la probabilidad de que se juegue en PC y sea de estrategia, que es multiplicando, como siempre, 50 por un 50, no, perdón, un 30 por un 50%, esto da un 15%, y así sucesivamente podemos calcular todo largo, ¿vale? Yo calculo todo lo de estrategia, lo estoy calculando en verde, porque es lo que me piden en el apartado de estrategia, perdón, de acción. Es lo que me piden en el apartado B. Es un 31,5. Y por último del móvil, que es un 25 por un 25, que es un 6,25%. Entonces el apartado B lo que me dice es probabilidad de que un videojuego sea de acción, que es la A. Pues son de acción los que juegan en PC, los que juegan en consola y los que juegan en móvil. O sea, si yo sumo el 15% más 31,5% más un 6,25%, eso en total me da, hacemos con la calculadora, un 49,75%. Son de los de acción, ¿vale? Y seguidamente hacemos el amarillo. Me dice, si se elige un jugador que está jugando un juego de estrategia, ¿cuál es la probabilidad de que lo haga a través del móvil? Pues voy a calcular las probabilidades de estrategia. Exactamente igual, multiplicando los dos valores que aparecen en el árbol. Y voy calculando pues dichos valores del móvil. Entonces con eso amarillo, en el apartado C, es una probabilidad condicionada. Siempre es condicionada, entonces está jugando a un juego de estrategia y me pide que sea de móvil. Recuerden que la condición siempre va en la expresión debajo, ¿vale? Y recuerden que esto es el teorema de Bayes.
pero que realmente el teorema de Bayes es básicamente la definición de probabilidad condicionada. Entonces sería la probabilidad de la intersección de los dos sucesos entre la probabilidad de E. Esta probabilidad de E, que no la tengo, vale, voy a borrar un poco por aquí. Esta probabilidad de E, que no la tengo, pues la debo calcular previamente, exactamente igual que como hice la probabilidad de juegos de acción, pues de estrategia, sería sumando todas las probabilidades. Recuerden que siempre hay que poner las letras, están calculadas en el árbol en amarillo, pero como siempre nosotros ponemos las letras, siempre sustituimos y por último calculamos, ¿vale? Queda un 22,75%. Yo tengo la calculadora al lado, estoy haciendo también, ¿vale? Entonces, si utilizamos la probabilidad condicionada, sería el 625, sería por aquí, y la probabilidad de que sea un juego de estrategia de los totales es un 22,75. Si nosotros calculamos esa fracción, me sale un 27,47%. Es decir, de aquellos juegos que son de estrategia, hay un 27,47% de posibilidades que sea a través del móvil, ¿vale? Y ya estaría el ejemplo resuelto. Y pasamos al siguiente problema. El siguiente problema es un problema, como siempre, de funciones y de derivabilidad. Básicamente, de los más complicados que siempre nos pueden salir, ¿vale? El primer apartado dice: ¿a cuánto ascienden las ganancias transcurridos 2 años y medio y transcurridos 4 años? Bueno, lo primero que vamos a un poco indicar es que aquí tengo una función de 0 a 3, es la función 2x partido por 5, y de 3 en adelante es la función x más 3 partido por x más 2. Yo les recuerdo que este tipo de funciones, esto es una recta gráficamente, y esto es una función racional, una fracción racional, ¿vale? Entonces eso tenerlo en cuenta siempre. El primer apartado: transcurridos 2 años y medio. Pues nada, lo que yo tengo que hacer es calcular en 2 años y medio. En 2 años y medio, ¿dónde está? Pues 2,5 está por aquí. Y entonces utilizo la recta g de 2,5, sustituyendo. Y calculando eso da un cientos de miles de euros. Es decir, si ponemos todas las cifras serían 100.000 euros, ¿vale? Si queremos calcular en el 4, pues utilizaríamos la otra función, el otro trozo, perdón, que sería 4 más 3 entre 4 más 2 sería 7 entre 6, y eso me da aproximadamente 1,16 el 6 periódico. Entonces, si lo pasamos a cifras, sería 1, 1, 6 y completo hasta, perdón, son todos 6, ¿vale? 116.666 euros. Ese es el apartado A, que es muy sencillo. El B: estudiar el crecimiento y decrecimiento de dichas ganancias y justificar. Bueno, como siempre, eso se hace con la derivada. La derivada de la de arriba me da 2 quintos. Recuerden que la derivada, cuando yo tengo k por x, la derivada de eso es siempre el número. Y la derivada de la función de abajo, tengo que utilizar la regla del cociente. La regla del cociente dice que si yo tengo pues una función entre otras, sería la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo, partido por el de abajo al cuadrado, ¿vale? Entonces, si eso lo utilizo en mi ejemplo, tendría pues x más 3 partido por x más 2. La derivada del de arriba es x, sale 1 por el de abajo sin derivar,
menos el de arriba sin derivar por la derivada de abajo, que es un 1 partido por x más 2 al cuadrado. Bueno, si ustedes hacen ese cálculo, eso me da menos 1 partido, porque se simplifican cosas, ¿vale? Y me queda esa derivada. Entonces me queda menos 1 partido por x más 2 al cuadrado. Esto siempre entre x y 3 y x a partir de 3. Vale, ¿qué ocurre en una función a trozos? Que yo tengo que ver si en el 3 es derivable, ¿vale? Pues 3 por la izquierda. Vale, así no lo voy a hacer. Derivadas laterales aquí. Derivadas laterales, g', el 3 por la izquierda me da 2 quintos. Esto es diferente de 0, importante que sea diferente de 0. Y g' de 3 por la derecha me sale menos 1 partido por 3 más 2, que evidentemente es diferente de 0 y diferente al valor de arriba. Entonces, ¿con esto qué podemos decir? Pues que g de x no es derivable en x igual a 3 y tampoco se anula la derivada. Por tanto, los intervalos de crecimiento y de crecimiento son los dados en la función. Es decir, crece o decrece en esa función, en esos intervalos, ¿vale? Entonces vamos a hacer esto un pelín más pequeño para poder seguir escribiendo. Y hacemos pues la tabla de derivadas como siempre, ¿vale? Yo ya tengo los cálculos hechos. Entonces hago la tabla de derivadas. De 0 a 3. A ver si podemos poner un pelín más para arriba, ¿vale? De 0 a 3, ¿qué ocurre en el 3? Y de 3 al infinito, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre con g', con la derivada? En el 1, pues me da, por ejemplo, es el primer cacho, me da 2 quintos mayor que 0. Entonces, ¿qué ocurre con g de x? Pues que es creciente, porque la derivada da positivo, ¿vale? La derivada da positivo, la función crece. En el 3, que sustituyendo la función en el 3, me da 1,2 cientos de miles de euros. ¿Y qué ocurre a la derecha con la derivada del 3? Pues por ejemplo en el 4. Pues en el 4 me daría pues menos 1 partido por 4 más 2. Y al cuadrado. Y eso es un número menor que 0. Entonces la función decrece. Esto, la g decreciente. Como aquí la función se nos va al infinito, y para resolver el apartado C, pues calculo el límite cuando x tiende a infinito de la función de x más 3 partido por x más 2. Recuerden que esto da infinito entre infinito, sustituyendo, por supuesto. Me quedo con la mayor potencia, que es x entre x. Y todo número entre sí mismo, 1 entre 1, 3 entre 3, 1000 entre 1000, eso siempre da 1. Es decir, en un futuro, las ganancias se aproximan a 100.000 euros, que sería el apartado C. Bueno, y no lo comenté, pero está aquí. La función crece de 0 a 3 y decrece de 3 al infinito, ¿vale? Y entonces ya estaría nuestro ejercicio terminado. Y pasamos al siguiente. El siguiente habla de marineros de 3 nacionalidades, chinos, filipinos y griegos. Esto es un problema de programación, no, de Gauss, perdón. Pues si decidimos que x y z son el número de marineros chinos, esto es importante el orden siempre, filipinos y griegos,
respectivamente. Bien, con el primer enunciado, en el primer cachito, tengo mi primera ecuación, que es que la suma de los marineros son 30. ¿Vale? Con lo segundo estoy subrayando, el número de marineros griegos duplica, es decir, es el doble de las otras dos nacionalidades. Pues los griegos son la Z, duplica las otras dos, que son 2 por X más Y. Y por último, la tercera, bueno, está en la segunda, la tercera dice, por cada 2 marineros chinos hay 3 marineros filipinos. Es una proporción. La proporción yo siempre la escribo, aunque con letras. ¿Por qué lo escribo con letras? Porque así no me confundo, ¿vale? Los chinos, mira arriba, esta es la X, y filipinos es la Y. Y me dice que hay dos marineros chinos por cada 3 filipinos. Entonces me quedaría la ecuación así. Si yo, como siempre, multiplico en cruz, ¿vale? Me quedaría 3x igual a 2y. Bueno, y con estas 3 ecuaciones, si las pongo todas juntitas, me queda ya mi sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Y me quedaría 3x menos 2y igual a 0. Que resolviendo, como siempre, por Gauss. Si resolvemos por Gauss, utilizando matrices o cualquier otro método que queramos, me salen 4 marineros chinos, 6 filipinos y 20 griegos. Y ya estaría el problema terminado, ¿vale? Y pasamos a la opción B. Bueno, la opción B tiene un problema de binomial con una muestra que se aproxima a una normal. Esto no lo vimos ni el año pasado ni este curso, entonces, bueno, yo lo tengo hecho, pero no lo voy a hacer porque no es de nuestro tema. El segundo es de intervalos de confianza, que tampoco lo vamos a hacer. Y el tercero es de funciones con integrales, ¿vale? Calcular áreas, y las áreas son integrales. Entonces tengo pues la parábola en la que está el cuadrado, y la recta, que es la que está sin el cuadrado. Bueno, como dice que es el área limitada entre las dos funciones, lo primero, como siempre, es igualar las dos expresiones, ¿vale? F de x igual a g de x. Con eso que conseguimos los puntos de corte, donde se cortan gráficamente la recta y la parábola. Si nosotros hacemos esto, me quedaría menos x cuadrado más 4 igual a 0. Y si resuelvo esa ecuación de segundo grado, me sale menos 2 y me sale 2. Es decir, las funciones se cortan entre el menos 2 y el 2. Entonces, a la hora de dibujar, pues yo lo que hago es hacer cálculos entre esas dos funciones, entre 2 y menos 2. A ver. Entonces pongo desde menos 2 hasta 2, menos 1, 0, 1 y 2, ¿vale? Bueno, y aunque no lo he hecho, el vértice de la parábola lo voy a calcular, sí, se me ha olvidado. La x del vértice siempre es menos b partido 2 por a, sería menos 2 partido 2 por menos 1, y esto sale 1. Esto sale, perdón, 1. Es decir, en el 1 es el vértice de la parábola. Y la parábola es abierta hacia abajo, porque la es negativa, es convexa habitualmente, no sale convexa. Entonces en el 1, sustituyendo la parábola, en el 1 da 5, en el 0 da 4, en el menos 1 da 1, y en el menos 2 da menos 4, y en el 2 da 4. Y después en la recta necesito por lo menos 2 puntos, ¿vale? Que son en el 2 y en el menos 2, que son los puntos de corte. Lo hago así en verde. Me tiene que dar lo mismo en la parábola que en la recta.
Bueno, ¿con eso qué hago? Pues dibujo. Si dibujamos, me interesa hasta el 2 en la X. Perdón. Y hasta el -2. Y hacia arriba me hace falta hasta el 5. Os pongo de 1 en 1. 1, 2, 3, 4 y 5. Vale, tengo mis ejes, siempre eje Y, eje X. Y pinto la parábola y hacia abajo. -1, -2, -3 y -4. Entonces ya tengo los puntos. Pinto la parábola primero. -2, -4. En el 2 me va el 4. En el 1 me va el 5. Y en el 0 me da el 4. Bueno, y ahí tengo la parábola. Me interesa este cachito, ¿vale? Bueno, podemos pintar más, pero me interesa el cachito entre -2 y 2. Y después en verde, pues tengo los dos puntitos verdes. ¿Vale? Y tengo la función esa. Y como siempre, lo que quiero calcular es el área que está aquí, limitada entre esas dos funciones. Para calcular el área esa, lo que se hace es la integral, ¿no? Era la integral desde -2 hasta 2 de la función que está por arriba siempre, que en este caso es la parábola. Y le resto la función que está por abajo, en este caso es la recta. Hacemos esa recta previamente. Se me van el 2x. Si hago la integral, menos x al cubo partido por 3 más 4x, y eso tengo que hacerlo entre -2 y 2 aplicando la regla de Barro. Regla de Barro. Hacemos el cálculo. Recuerden que también lo podemos hacer con la calculadora, ¿vale? Para comprobar. Y da 10,67 metros cuadrados, que es la cantidad de pintura que tengo que comprar. ¿No? Que tengo, va a ver la superficie que voy a pintar. Dice que el precio de la pintura es a 6,25. Entonces, la pintura, pues 10,67 por 6,25 cada metro. Y eso me da 66,69 aproximando, euros. Y después me dice que gastos de aplicación y de transporte, o sea, gastos, es el 80% de lo anterior, 80% de 66,69, que eso se calcula como 0,80 por ese valor, me da un 53,35 euros. Y si nosotros cogemos esos dos valores y los sumamos, me da 120,04 euros, que es lo que me cuesta la reparación de la superficie de la terraza, ¿vale? Y ya estaría. Y pasamos al siguiente problema y último. Venga, dice una empresa de fábrica de móviles con pantallas de dos calidades diferentes. Problema de programación lineal, ¿vale? Como siempre, los problemas de programación lineal, lo que tenemos que hacer es leerlo muy bien, varias veces además, y luego intentar utilizar colores para plantearlo, ¿vale? Yo lo que voy a hacer es móviles de calidad A, va a ser la X, móviles de calidad A, y número de móviles de calidad B, ¿vale? Y voy a resumir, como siempre, la información en una especie de tabla. Bueno, costes de producción. Costes de producción. Esto viene dado en euros y lo señalo en azul.
en el enunciado. Dice que el coste de producción unitario es de 70 euros para A y 90 para P, ¿vale? 70 y 90. Aquí donde está el 70 y 90 no pongo los euros porque lo puse encima, ¿vale? Después sigo, precios de venta. Precio de venta, voy a poner en rojo. Precio de venta al público, es decir, en euros. Perdón. Son 100 euros para la clase A y 150 para la clase B. ¿Vale? Pasamos a las pantallas. Las pantallas dicen que la empresa dispone de... Bueno, perdón, me faltaba lo de los 30.000 euros, ¿no? Dispone de un capital de 30.000 euros para fabricar. Eso iría en la parte azul. Este 30.000 euros, perdón, 30.000 euros. Tengo 30.000 euros para fabricar, entonces se lo voy a poner aquí. ¿Vale? Y sí, ahora sí seguimos al número de pantallas. Las pantallas sirven para ambos móviles. Entonces vamos a poner aquí pantallas. Tengo 300, como máximo 350 pantallas. Entonces esas 350 se separan en las dos, ¿no? En la X y en la Y. X y Y, tengo como máximo 350 pantallas. ¿Entendido? Y por último, vamos a hacerlo en amarillo. Dice que hay 310, como máximo 310 carcasas de aluminio. Y aluminio eran las de I, 310. ¿Vale? De los móviles de carcasas de plástico no me dicen nada, entonces aquí no pongo nada. Entonces con esto planteamos el problema de programación lineal, porque dice determinar el número de móviles de cada calidad para que el beneficio sea máximo. Entonces maximizamos el beneficio. ¿Cuál es el beneficio? Pues el beneficio tengo que venir a lo que estoy señalando aquí. Si yo lo vendo a 100 euros los de calidad y me cuesta 70 hacerlo, ¿cuánto gano? Pues sí, 30 euros, la resta. Y para los de móviles de calidad B, si los vendo a 150 pero me cuesta hacerlos 90, pues gano 60 euros por cada móvil, ¿vale? Que es el beneficio. Y las restricciones son, pues en azul, 70x más 90y menor o igual que 30.000. En rojo, no en rojo la función objetivo, en verde, tengo que la suma de x e y tiene que ser de 350 como máximo. Y por último, las carcasas de aluminio tienen que ser como máximo de 310. Y ya tengo mi problema de programación lineal planteado. Bueno, ahora hay que hacer 3 tablas de valores para la ecuación en azul, que es la coste de producción, para las pantallas, que es lo verde, y si alguno no lo entiende, también para las carcasas de aluminio, y con eso hacer la gráfica, ¿vale? Yo la voy a hacer y ahora sigo. Bueno, lo estaba pensando mejor y voy a hacer en este caso las tablas de valores, ¿vale? Bueno, como siempre yo para hacer las tablas de valores utilizo la técnica que les enseñé en clase, y es darle el valor de 0 a todas las variables, ¿vale? Es decir, en la azul yo le doy el valor 0 a la X y calculo la Y despejando de arriba. Me da aproximadamente 333. Y si le doy el valor 0 a la Y y calculo la X despejando también de arriba, y me da aproximadamente 429. ¿Vale? Exactamente igual en verde. La suma de X e Y debe ser 350. Si le doy a la X0, la Y me da 350. Y si le doy a la Y0, me da 350 la X. Y por último en amarillo, que es un valor constante en el 310, que a veces aquí nos equivocamos. Bueno, la Y es 310, yo le puedo dar dos valores 310 y aquí poner en la X
poner los valores que yo quiera. Vale, he puesto 350 en la X porque es un valor que me sale en la verde, ¿vale? Pues vamos a seguir resolviendo esto en la siguiente pantalla. Entonces, una vez tengo las tablas hechas, pues lo que debo hacer es la gráfica, ¿vale? La voy a hacer bastante grande. La X son móviles de calidad A y la Y son número de móviles de calidad B. Entonces en el eje X necesito de 50 en 50, de 100 en 100. Venga, pues 100, 200, 300, 400. Necesito el 350, que está justo aquí a la mitad, que era en verde. Y para arriba también necesito, pues muy similar, ¿no? Pues voy a poner de 100 en 100 también. 100, 200, 300, 400. Y necesito el 350, que está justo a la mitad. Si nosotros unimos esos dos puntos, tenemos la ecuación X más Y igual a 350. En amarillo es el 310, más o menos, estoy poniendo para que se vea más o menos, igual a 310. Bueno, para dibujar los costes de producción voy a utilizar el azul. Dice que es el punto 0, 333. 333 está un pelín más abajo del 350, que es el verde. Y el otro es 428, un poquito más a la derecha. Y entonces, si unimos los dos puntos, pues tenemos la expresión 70x más 90y igual a 30.000. Como siempre, estos valores, como dicen que son menores o iguales siempre, para buscar la región factible. Con el número de pantalla exactamente igual, dice que X más Y es menor o igual que 350, tiramos hacia el centro de los ejes siempre. Y después con las carcasas de aluminio también dice que tengo como máximo 310 carcasas, entonces siempre hacia abajo. Si tenemos en cuenta eso, si lo entienden así bien, y si no, cogemos puntos y nos daremos cuenta de que esta región que estoy pintando de negro es lo que se llama la región factible, que en este caso es acotada, ¿vale? Esa región factible acotada tiene exactamente varios vértices, lo que se llaman los vértices, que es este punto verde, lo he pintado en rojo, la tengo en la tabla de valores, me sale el 350, 0, el punto B, que es el punto donde se cortan la verde y la azul, hay que calcularlo, yo ya lo tengo calculado, me da 75,275. El punto C daría por aquí, porque ven que el azul me queda un pelín más abajo, estaría por ahí. El punto C a mí me dio 30,310, por eso hay que dibujarlo bien, porque aquí no se me va a ver muy bien. Y el punto D, que es el punto de corte con el eje, el punto D es el punto 0,310, ¿vale? Entonces, ¿qué se hacía con esto? Pues tan sencillo como busco el máximo dentro de los vértices. Entonces tengo los puntos, punto A, punto B, pues 75,275, vértice C 30,310 y vértice D 0,310. Como siempre, lo que tengo que hacer es calcular el máximo de beneficios, y el beneficio viene dado por la fórmula que está en el problema.
en la otra hoja, que es 30x más 60y. Es sustituir donde está la x, su valor, y donde está la y, su valor. Recuerden que cada punto, ¿no? Primer valor x, segundo valor y. Si nosotros sustituimos, ya lo tengo calculado, a mí me dan el punto de vértice A 10.500 euros. En el B me da 18.750 euros. En el D me da 19.500 euros. Y en el D me da 18.600 euros. O sea que podemos concluir que el máximo de beneficios se obtiene al fabricar 30 móviles de clase A y 310 de clase B para obtener un beneficio máximo de 19.500 euros. Y con esto concluimos la resolución de todo el examen del segundo de bachillerato de julio de 2017, ¿vale? Pues nada, un saludo y hasta la próxima.